Estamos en verano, momento para disfrutar de estas temperaturas, pero también de tomar precauciones, y no solo para nosotros, sino también para nuestros compañeros, para nuestras mascotas. Y nada mejor que los consejos de Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Para cuando llegan estas fechas, que nuestras mascotas, nuestros compañeros, pues también estén de manera agradable en casa, en el exterior. Hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones, al igual que las tenemos con nosotros, para que nuestras mascotas pues estén bien, ¿no? Lo mejor posible. Entendamos que el verano no es un enemigo. De manera natural, ellos son capaces de adaptarse, pero claro, al vivir con nosotros a nivel doméstico, viven de una manera no tan natural. Por ejemplo, me refiero a los animales que no son autónomos. Un perro, un gato se puede buscar un sitio a la sombra si tiene calor, pero los que están en jaulas, terrarios y acuarios dependen al 100% de nosotros. Entonces, en esos casos tenemos que extremar las precauciones también. No vamos a hablar solamente de animales grandes, sino también de los pequeños animales. Y bueno, pues en general yo a todo el mundo le invito a que se asesore, que no pierda nunca la curiosidad por aprender. Y aunque cada verano nos gusta recordar esto en las ondas, por algo es, porque es necesario, porque es conveniente. Entonces, bueno, pues acudir al veterinario también a que nos asesore, sobre todo temas que hay que extremar mucho en esta época, que es la desparasitación y la higiene. Y bueno, pues también Internet. Pero en Internet sabemos que hay de todo, hay consejos que no son tan buenos, entonces hay páginas donde sí que los consejos están estandarizados y validados. Y también invito a todos los oyentes a que visiten mi canal de vídeos de YouTube, Animales del Alma, donde además tenemos, hay subidas varias entrevistas realizadas en esta casa, y algunas específicamente sobre el tema del verano, las vacaciones y los viajes, que aunque lo vayamos a recordar, bueno, pues igual hay puntualizaciones que un día sí salen y otro día no salen, ¿no? Entonces, bueno, pues para ampliar información siempre están ahí. Comenzamos hablando de algo muy evidente, como es el tema de las temperaturas. Sí, bueno, mira, yo creo que ya últimamente siempre que vengo hablo de un pilar básico a la hora de enfocar los cuidados y la convivencia con nuestros animales, que son los puntos sobre el bienestar animal. Si pusiéramos en una pizarra delante nuestro, para que exista bienestar animal, se tienen que dar estos requisitos. El primero, ausencia de hambre y sed. El segundo, ausencia de inconfort, de que el animal no esté incómodo. El tercero, ausencia de dolor. El cuarto, ausencia de heridas y enfermedad. El quinto, ausencia de miedos y estrés. Y luego un punto añadido, que es proporcionar al animal, en la medida de lo posible, libertad para expresar sus comportamientos naturales. Esto mismo, que lo podemos aplicar a cualquier época del año, venimos y lo aplicamos al verano. ¿Qué ocurre en verano? Efectivamente, hay más temperaturas, hay mayor temperatura. Normalmente, cuando están dentro de casa, nosotros también adaptamos, en la medida de lo posible, que haya más sombra dentro de casa, los toldos, los ventiladores, los aires acondicionados. Pero claro, mucho cuidado con esas corrientes de aire, que a veces pasamos de que en la calle estamos a 35 y en casa es un ambiente casi siberiano porque el aire acondicionado está demasiado fuerte. Hacer un uso racional de las cosas, y sobre todo estos animales que tienen que estar en hábitats confinados, no ponerlos a expensas de corrientes de aire, aunque sean de un ventilador, sino que estén en un sitio donde haya una temperatura. Yo siempre, igual que los acuarios tienen su propio termómetro y los terrarios, recomiendo a las personas que tienen roedores, hurones o aves en jaulas, que tengan un termómetro al lado del hábitat. Y así con eso se pueden ir haciendo una idea, ponerle su baño, etcétera. Es decir, luego medidas hay, igual que las tenemos para nosotros, igual que nosotros nos aseamos más, es necesario tener esta higiene con los animales más esmerada, ya no solo por el animal, para evitar también la proliferación de problemas en la piel, etcétera, sino por un tema también de evitar los olores, etcétera, que pueden ser ahora más problemáticos por el tema del calor. También en los animales autónomos, en los que se mueven y tal, en los gatos el cuidado del arenero, y en los perros, por favor, la gente que sale a pasear con sus perros, aunque sean perros pequeños, extrememos más esa responsabilidad como propietarios de perro de recoger los excrementos del animal. Porque yo he visto, es que además viniendo hacia la emisora esta mañana lo he visto, una persona paseando un perro pequeño y ahí lo ha dejado, porque claro, es un perro pequeño. Claro, luego la gente dice, es que los gatos de la calle se lo hacen en cualquier sitio. Los gatos de la calle buscan tierra para hacerlo y enterrarlo.
Son gente con perros pequeños que salen temprano y bueno, pues parece que no me ha visto nadie, llevo la bolsa de adorno y ni me agacho, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, por favor, ya es hora de, como digo siempre, la mentalizarse, la concienciación, que esa sí que es una palabra muy complicada, concienciación, a la hora de llevarlo a la práctica. Y respecto a esos paseos también, si podemos evitar las horas de calor, igual que dentro de un coche se alcanzan temperaturas de 40 y tantos grados y hay que dejar ventanillas abiertas, el animal lo menos posible dentro del automóvil solo, etcétera, pues a la hora de salir con el animal a pasear tempranito o a la caída de la tarde, porque sobre todo si es un animal más mayor o que empieza a tener artrosis o algún problema de sobrecarga cardíaca, no le hacemos ningún favor sacándole de paseo a las 3 de la tarde. Entonces ese tipo de temas también tenerlos contemplados. Nos protegemos nosotros especialmente frente a esos parásitos, mosquitos y demás. También tenemos que extremar las precauciones con nuestros compañeros. Por supuesto. Lo bueno es que ya dentro de las casas, más o menos, pues que si pones enchufes para los mosquitos, mosquiteras, intentas evitar. Pero, por ejemplo, ya en los patios, en los jardines, el tema es diferente. El animal puede ir detrás de una avispa para cazarla. Esa avispa le puede picar en el hocico y tenemos que ir enseguida al veterinario, ¿no? Como ocurre un poco con las orugas de la procesionaria del pino en primavera, si tienen contacto. Entonces, bueno, hay muchísimo en el mercado, muchísimos productos para desparasitación interna, externa. Los perros, mucho cuidado, como salen a la calle, el tema de las garrapatas también, que aquí en Aranjuez, bueno, pues hay zonas muy de campo y es fácil que el animal inspeccionarle cuando llega a casa, detrás de las orejas, bueno, en zonas que son como pliegues, y bueno, también acudir a la ayuda de un profesional en estilismo canino, un peluquero, etcétera, su baño, sus cortes de pelos, su cepillado, muy importante. Yo invito a las familias que me estarán escuchando, madres que digan, sí, el perro vino a casa porque el niño quería, pero luego me toca a mí sacarle a pasear, darle de comer, cepillarle, vale, pues como super nani, pizarra y decir, a ver, reparto de tareas. Antes de salir de casa, aunque nos vayamos solamente a una terraza a cenar, el animal se va a quedar solo en casa. A ver, el chaval, lo que tiene que ver del animal, pasar lista. Primero, que tenga agua, comida, el tema de la higiene, si es un gato, que el arenero esté en orden tal, y si es un perro que haya hecho sus necesidades antes de irnos nosotros, y luego la seguridad, muy importante, porque ahora es época de ventanas abiertas, de potenciales saltos al vacío de gatos, entonces todo ese tema mucho cuidado, o también puede haber un resquicio por el que el animal se escape, salga a la calle y luego lo pasemos mal si se extravía. Entonces el tema de la seguridad es muy importante, y el tema del agua, porque un bebedero se vacía con mucha facilidad. Y no solo el animal se queda sin agua y puede morir de sed, me refiero a un ave o un roedor, sino que además se moja el lecho de la jaula al vaciarse y pueden proliferar hongos con el calor y, bueno, pues sobre todo con los roedores es muy peligroso que se mojen, no es conveniente, y entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas, tenerlas con cuidado, dejar, si nos vamos un fin de semana, una fuente extra de agua, puede ser en el fregadero de la cocina, con el tapón puesto, un barreño que encaje dentro y que el gato, por ejemplo, pueda beber de ahí. Si nos vamos, aunque tenga su cacharro, que se puede volcar en una carrera jugando, etcétera, ¿no? Entonces, si aplicamos estos puntos que yo hablaba del bienestar animal y de cada uno vamos haciendo unas ideas y decir, bueno, son cosas muy sencillas, de ahí derivan del sentido común, cuidados básicos que se hacen en casa sin ningún tipo de gasto económico adicional. Y bueno, y además hoy día hay mucha información por todas partes, ¿no? Incluso ideas que a veces uno las recopila en la sala de espera del veterinario. Ah, pues fíjate, a mí me pasó esto y tal. Y bueno, siempre también todo lo que esté basado en la experiencia, pues en ocasiones también nos puede ayudar. Importante el tema de las rutinas. Ahora cambia un poco nuestra manera de vida y hay que ver cómo se adapta a nuestros compañeros. Sobre todo porque si estamos hablando de disfrutar en familia, pues bueno, incluir a los animales en estos momentos de ocio y de disfrute. Y bueno, pues el tema de las rutinas es más complicado cuando, por ejemplo, se aprovecha el verano para hacer reformas en la vivienda, que es muy fácil que uno aproveche las vacaciones para pintar y hay que mover muebles, etcétera. Entonces, dentro de lo posible, minimizar. En otras ocasiones hemos hablado del control del estrés, sobre todo los gatos son más delicados en esto. Los que viven en un hábitat es cambiar la jaula de sitio, mirar bien dónde la vamos a poner y, bueno, pues efectivamente intentar adaptar a las horas de luz
que tenemos, a las temperaturas que tenemos y al ritmo de vida que tenemos, que vamos a pasar más tiempo con ellos. El hecho de que vayamos a pasar más tiempo con ellos, vamos a meter aquí, como siempre, el puntito de concienciación. Si alguien se ha planteado adoptar, puede ser un buen momento porque tenemos más tiempo para hacer esa adaptación del animal a nuestra vida y viceversa, ¿no? Igual que los niños cuando son pequeños empiezan a ir a la guardería y al principio hay unos periodos de adaptación que la mamá los deja o el papá y enseguida luego van a recogerle y tal, como durante una semana, pues así, al tener el animal recién adoptado en casa o ser casa de acogida, pues también hacemos una labor interesante y bueno, es una manera de pasar también el tiempo libre muy gratificante. Hace referencia a la adopción y esto nos lleva a pensar también en el abandono. Había unas épocas en las que era sinónimo de llegada del periodo estival con el abandono de animales. Ahora no se produce así. Hay momentos a lo largo del año en el que se producen más abandonos, pero no está de más, porque también se producen en esta época, que hagamos un comentario respecto a esa responsabilidad. Que volvemos otra vez a la responsabilidad y al compromiso. Claro, la responsabilidad, que es un poco, que suena ahí como hachazo, parece que es una cosa impuesta, pero el compromiso es una cosa voluntaria. Cuando uno se compromete a tener un animal en su vida, pues es con todas las consecuencias. Entonces, cuando puede haber, en ocasiones, alguna situación límite, en la que parece que se ha llegado a un punto en el que el animal no puede estar en casa por una situación límite X, pero que suelen ser muy pocas las que justifican este tipo de cosas, se recurre a círculos donde el animal se le busca otro hogar. Entonces, mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues que es la opción fácil. La gente llega y ahora hacen una especie de lavado de conciencias con eso de que se habla del sacrificio cero y lo dejan en la puerta de un albergue y ya está. Y eso no es así. Primero, porque el sacrificio cero no es una panacea. Se conseguirá el día que todos nos impliquemos. Y cuando digo todos, hablo de instituciones, particulares y conciencia colectiva a nivel ciudadano. Pero se necesita esto, la concienciación. Es decir, sacrificio cero a nivel general. Hoy, en España, con la tasa de abandono que hay, donde la esterilización de animales no es obligatoria, donde es obligatorio, por ejemplo, el chip y no se inspecciona que todo el mundo lo tenga, donde las leyes de protección animal son laxas y escasas, más bien poco viable. Pero claro, la expresión queda muy bien y la gente piensa, como hay sacrificio cero, yo le dejo ahí y ya está. No, eso no es así. Habrá sacrificio cero el día que gente como tú deje de hacer eso. Pues nos quedamos también con ese mensaje, recomendaciones que a lo largo de próximos días pues ampliaremos, porque es momento de disfrute y de asueto para muchos de nosotros y esperemos que sea también paralelo para nuestros compañeros, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Para eso estamos, para vivir la vida plenamente entre todos. Muchísimas gracias, Pilar Zamarra, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Estamos disfrutando del verano y es momento también para que disfruten nuestros compañeros, nuestras mascotas. Y las recomendaciones habitualmente nos llegan de la mano de Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Se plantea para muchos el tener que marcharse de vacaciones y, bueno, pues esto hay que planificarlo de manera adecuada para que no sea problemático con nuestras mascotas, ver todas las opciones y todos los consejos que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Sí, yo creo que ya nos vamos acostumbrando un poco más al hecho de tener la presencia de animales en sitios de vacaciones, en medios de transporte. Es algo a lo que conviene que la sociedad en conjunto se vaya acostumbrando, porque a partir de ahí es donde surgirán también demandas, presión social para que se mejoren las leyes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahora ya en el metro de Madrid se puede viajar con perros, pero es que estamos en 2016, hace años que tendría que haber ocurrido esto, ¿no? Evidentemente, pues con los requisitos que se piden, ¿no? Que tampoco es tan complicado sentarse y ver qué es necesario para mantener unas mínimas garantías en cuanto a seguridad e higiene. No es tan complicado. Entonces, bueno, pues a la hora de viajar, por una parte, como se va a romper la rutina de la que hablamos siempre con el animal, es conveniente que este animal se le vaya acostumbrando
al transportín, a pequeños desplazamientos. En el caso de un perro es muy importante, aquí por ejemplo cuando ha venido otras veces alguna especialista en educación canina y habla de que para que no se asusten de la pirotecnia, ir acostumbrándoles a ciertos ruidos, ¿no? Pues entonces ir acostumbrándoles a desplazamientos y demás. En el caso de los gatos, si no los llevamos fuera, si se quedan en casa, también ir acostumbrándoles pues a la visita de alguna persona de confianza, que si no tenemos ninguna mano también hay empresas que se dedican a visitar a tu animal a domicilio para garantizarte que los días que tú estés fuera tenga un mínimo de cuidados supervisados. Entonces, todo este tipo de cosas van surgiendo. Por ejemplo, entras en Internet y cada vez se va ampliando más la red de hoteles, camping, apartamentos rurales, etcétera, que admiten animales, porque uno piensa a lo mejor que en camping y en turismo rural siempre va a ser bienvenido el animal y depende, no siempre, y también según el tamaño y según las características del animal. Entonces, bueno, todas estas cosas siempre antes de conviene planificarlo, como muy bien has dicho. Estaría el antes, el durante y el después. El antes sería planificar todo esto, pero si es una familia que está acostumbrada a viajar con el animal, pues cada vez es más sencillo, ¿no? Ya es una cosa que ya sabemos que tenemos que llevar la cartilla sanitaria del animal, ya sabemos que tenemos que tener resuelto el tema de desparasitaciones, los mismos cuidados que comentábamos para los animales con el calor cuando estamos en casa. Evidentemente esos mismos cuidados los vamos a tener que llevar con nosotros si nos desplazamos, ¿no? Y luego, pues, atender siempre al tema de las normativas. No es lo mismo, según el medio de transporte que elijamos, por ejemplo, viajar con el animal en nuestro propio automóvil, que viajar en transporte público, o viajar, por ejemplo, en líneas aéreas, que no solamente está la normativa, sino que a lo mejor cada compañía tiene unos matices, o dependiendo del lugar de destino. Sopesar también muy bien si merece la pena mover al animal esos días según lo largo que vaya a ser el viaje en cuanto a días y en cuanto a kilometraje, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es una cosa que ya poquito a poco y en estos sitios web que te comentaba que hay en Internet, por ejemplo, hay uno que es de mascotas bienvenidas y el otro día yo por curiosidad introduje nuestro código postal 28.300 Aranjuez. Y sí que tenemos hostales aquí en Aranjuez y hoteles que dicen que admiten, pero claro, luego hay que ponerse siempre en contacto con el sitio de destino, porque puede ser que el hotel, si es un perro de determinado tamaño, no te lo permita, o tengas que pagar un plus para tenerle en tu habitación, o sencillamente te dicen que lo admiten y mucha gente ha tenido la mala experiencia de que llegan allí y el animal a donde va ni siquiera es en el mismo recinto del hotel, es en un sitio que tienen al lado alquilado, es como una especie de... no te digo nave o patio con unas jaulas, entonces eso tampoco son condiciones, ¿no? Luego el tema de gatos es muy delicado, evitar extravíos, ¿no? No es lo mismo gente que dice, es que yo me voy al pueblo, es mi pueblo de siempre, mi casa de todos los veranos vamos a la misma casa, el animal más o menos conoce, lo tengo preparado, pues las ventanas y tal para que no haya fugas, bueno, eso ya es como todo. Y claro, esa red, donde sí todavía pecamos de corto, es en cuanto a aceptar a los animales en sitios de ocio familiares. Es decir, a lo mejor si es un perro pequeño, evidentemente que no produzca grandes molestias, y lo tienes en una terraza, pues a lo mejor en el camarero, o sea, la cafetería no te dice nada. Pero si buscas como tal, por ejemplo aquí en Aranjuez, que es un sitio turístico, restaurantes y cafeterías donde se esté bien vista, digamos, la presencia de animales, pues para la red que tenemos, no sé si había uno o dos nada más en el listado. Luego si había peluquerías caninas estaría bueno. En Mascota Bienvenida no fueran en peluquerías caninas, ¿no? Claro, es normal, incluimos todo, pero... entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas. Hay veces que un perro pequeño molesta más que un perro grande, porque son muy nerviosos o porque ladran a cualquiera que pase, y a lo mejor llegas y hay un perro grande que está tan calladito, el animal tan bendito, ¿sabes? Entonces, bueno, todas estas cosas dependen mucho también del tema, el tema higiene. Se da por entendido que tú vas a llevar al perro o al gato o al animal que sea en las mejores condiciones, y el tema seguridad, tanto por el animal como por el resto de la gente, las mínimas medidas. O sea, no es capricho de la DGT que los animales en el automóvil tengan que ir de una determinada manera. Estamos hablando de prevenir accidentes. Es como los niños. Cuando tú y yo éramos pequeños, podemos poner música de los años 80. de los tiempos, ¿no? Pues íbamos en el coche ahí hasta sin cinturón de seguridad, te acordarás, ¿no? Y en aquellos coches que no tenían airbag ni nada. Y hoy día los niños van en esas sillas aeroespaciales, ¿no? Pero no es capricho, es una manera de prevenir
accidentes y caso de que hubiera un accidente evitar no solamente en el impacto el fallecimiento, sino secuelas, o sea, lesiones graves importantes que ya serían de por vida, ¿no? Entonces, no es capricho, estas cosas se estudian y con los animales sucede igual. Y luego, lo que siempre comentamos de los pequeños animales, cuando evidentemente un acuario no nos lo podemos llevar de vacaciones, pero aunque el acuario parezca autónomo, porque tú lo dejas regulado con unas bolas de comida que duran tiempo, bueno, pero puede haber un cortocircuito de lo que sea, depende de la red eléctrica, el control de temperatura, luz, etcétera. Alguien que vaya por casa echan un vistazo. Y también hay residencias de pequeñas mascotas. Quiero decir que también hay gente a la que tú puedes llevar la jaula de tus agapornis, ninfas, canarios, tortugas, hámster, cobayas, conejos, hurones. Es decir, todo esto también, o familiares, evidentemente, ¿no? Pero en ese caso, cuando tú dejas el animal a cargo de otra persona, incluso aunque sea de una persona que se dedica a cuidarlas, es decir, tú contratas, pero siempre tu animal no es estándar. Tu animal tiene una personalidad, una manera de ser y una manera de comportarse. Entonces, imagínate que tú llevas a un conejo doméstico a que te lo cuiden. Ah, no te preocupes que yo ya sé lo que tiene que comer un conejo y tal. Ya, pero es que a este, por ejemplo, pues no le gusta la manzana. O le chifla el calabacín. Es decir, ese tipo de cosas también explicarlas. Y yo siempre hago un poco la comparación dentro de un orden del tema, viajamos con un animal, pues como cuando viajamos con un bebé, que incluso, yo he trabajado en pediatría, y los padres ya más o menos miraban si había un centro de salud cerca por si se les ponía con fiebre o cualquier cosa. Entonces, allá donde tú vayas, igual que antes del viaje, recomiendo controlar el tema veterinario, incluso hacer una visita al veterinario, oye, mira, ¿qué puedo necesitar? Pues cuando llegas al lugar de destino, saber si tienes una clínica veterinaria cerca por si hubiera cualquier incidente. Eso, o sea, hablamos siempre de seguridad, hay que contemplarlo, es muy importante. Vamos a hacer referencia al transporte, a cómo adecuar esas jaulas, esos transportines, porque hay una serie de recomendaciones de cómo hacerlo para que los gatos, por ejemplo, se encuentren más cómodos. Hay determinadas sustancias, cómo tiene que ir el agua y demás para hacer ese transporte. Coméntanos. Sí, bueno, el tema de comida y agua, yo también recomiendo que nos llevemos en el equipaje agua, porque tampoco sabemos en el lugar de destino cómo va a ser, igual que lo llevamos por nosotros, pero también sobre todo el tema de la comida, porque allá donde vayamos a lo mejor tú le estás alimentando con una marca estándar, pero vas y esa marca no la tienen, y a veces solamente en el cambio de marca pues el animal puede tener una diarrea leve o cualquier trastorno digestivo y mejor evitárnoslo, ¿no? Durante el trayecto es mejor que vayan con el estómago, digamos, vacío, ¿no? Para evitar si hay mareo cinético, para evitar vómitos, pero sí tiene que haber unos mínimos de hidratación, etcétera. Si es un animal que lo pasa verdaderamente mal, el veterinario nos va a aconsejar la sedación más oportuna, las dosis. Eso no es algo que se pueda dar por cuenta propia. Eso hay que consultar a un profesional. Luego hay otros medios naturales, como pueden ser las flores de Bach, que yo recomiendo siempre, el rescue remedy, el remedio de emergencia. Se empieza a echar en el agua unas gotitas los días previos al viaje, el mismo día del viaje y cuando llegamos también al destino. También están las feromonas. En el caso de perros las hay en collar, en el caso de gatos las hay en spray. Se pulveriza el transportín con este producto y el animal reconoce un olor, un mensaje de tranquilidad y se relaja. Es muy importante en los gatos cubrir el transportín para evitarle excesivos estímulos a nivel de ruido y de luz que le puedan alterar. Pero claro, cubrir el transportín no con una manta zamorana, que estamos en verano, es decir, con una toalla, etcétera, adaptando siempre, ¿no? Y los transportines tienen que tener esas medidas de seguridad de que el animal no sea capaz de abrir la puerta, que hay animales que saben abrir las puertas de los transportines, son muy hábiles, aunque no tengan pulgares oponibles como nosotros. Entonces, la verdad es que también cada vez hay en el mercado mejores materiales y hay incluso también, como está aumentando al aumentar la demanda, también los precios, hay ofertas en épocas así prevacacional, pues de arneses especiales, de correas de sujeción para llevar al perro en el automóvil, de redes para separar maletero de la zona donde van sentadas las personas, es decir, cada vez de transportines, de jaulas para perros grandes. Lo importante es que el animal dentro del transportín
pueda darse la vuelta sin problemas para cambiar de postura. Tiene que tener unas medidas estándar. En el caso de viajar en avión, tienen que cumplir la normativa estándar, los IATA, las normas IATA. Pero bueno, esto es algo de lo que si tú te informas previamente no genera una mayor dificultad. Tampoco, incluso el transportín, pues siempre puede haber alguien a lo mejor que te lo preste o que te lo alquile si requiere unas medidas especiales y es un desembolso grande para un viaje que tampoco te merezca la pena ese desembolso, ¿no? Que dices que no lo voy a amortizar, ¿no? Entonces, bueno, para todo esto siempre hay soluciones, sobre todo la seguridad del receptáculo, ¿no? Del sitio donde vayas a meter al perro, de la raza que sea, porque hay jaulas tremendamente grandes, claro, porque en ocasiones, bueno, de hecho las mismas asociaciones protectoras, sabes que envían animales al extranjero en adopción. Y estamos hablando de perros de raza grandes, es decir, inventado está todo. Hay transportines para pequeños animales también. Hay transportines, no la jaula normal que tenemos, en la que tenemos en casa al hámster o a la cobaya o al pájaro, sino que hay transportines especiales, tanto para animales acuáticos como para aves, como para roedores y pequeños mamíferos, como puede ser un hurón. Hay transportines especiales que cierran muy bien y el animal de ahí no se puede escapar, porque eso sí que se te escapan y ya la que se lía es tremenda. Hacías referencia a cuando viajan en el coche, que ahora hay que tener pues una serie de medidas de protección, de seguridad. ¿Cómo tenemos que adecuarlos? Porque tienen que ir con... Fundamentalmente irán en el maletero, sobre todo dependiendo del tamaño. Los transportines pequeños, la verdad es que esto igual estoy diciendo una barbaridad y me escucha alguien de la Guardia Civil y me dice, ¿pero cómo? Yo entiendo que los transportines pequeños sí podrían ir en los asientos de atrás, pero asegurados con el cinturón de seguridad. Entonces eso la verdad es que no lo he verificado. Pero cuando los animales van en el maletero también tienen que llevar una correa especial. Los perros, por ejemplo, que no vayan en transportín, que vayan sueltos. Lo más importante en el automóvil es respetar también un mínimo de paradas. Pero en esas paradas tampoco es cuestión de sacar al animal de transportín, por ejemplo, si es un gato y se nos escape por la autovía. O sea, si es un perro, pues sí, para que pueda estirar las patas, hacer sus necesidades. En otro tipo de transportines vamos a poner un pañal para que el animal, si hace sus necesidades, vaya ahí. Y si tenemos que abrir el transportín, que sea con las puertas cerradas del coche, si hay que renovar ese pañal o ofrecerle agua, etcétera. Controlar también la temperatura que hay dentro del automóvil. Ni pasarnos de aire acondicionado, que hay gente que lleva el automóvil como un frigorífico y luego, claro, luego sales y fuera tienes 40 grados, es decir, un término medio para no notar la bofetada. Y dentro del coche, lo que digo siempre, no dejar al animal en un parking con las ventanillas cerradas, etcétera. Tentación, a lo mejor, de voy a utilizar el coche, va a ir nuestro compañero, nuestra mascota, pues para que no se maree, voy a darle algo de lo que generalmente usamos los humanos para no marearnos. A esto hay que tener muy en cuenta que las medicaciones no son las mismas, aunque nos puedan parecer pues que no tienen ningún tipo de precaución especial ese tipo de medicaciones, pero no valen para especies distintas en muchas ocasiones. Muy buena puntualización, Luis, porque efectivamente es así. Lo primero son especies distintas. Hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, de los gatos, al ser felinos, tienen la carencia de una enzima que es bueno, ahora tiene un nombre muy largo. Entonces, no son capaces de metabolizar ciertos tóxicos. Simplemente un paracetamol, que para ti y para mí es un analgésico y que se utiliza en pediatría, por ejemplo, en gotas, no se puede utilizar en gatos. Entonces, igual que para ciertos problemas de salud, ellos tienen su medicación que puede coincidir, que sea igual de la que se utiliza en humana o parecida o de la misma familia, o puede que no. Desde luego, lo que hay que ajustar de una manera magistral es la dosis al peso del animal. Es decir, vamos a ver, quien tiene bebés sabe que a los bebés se les da la medicación en gotas, es decir, no les das medio comprimido siquiera. Pues con estos animales que te pueden pesar 4 kilos, pues efectivamente es lo mismo. Entonces, esos medicamentos tampoco es una cosa que tú puedas adquirir en farmacias alegremente. Tienen que ir con receta médica y esa receta médica sellada por un veterinario. Es mucho más sencillo salir de la clínica ya con lo que tú necesitas. ¿Para qué vas a comprarte una caja de un medicamento, aunque sea específico para el gato, para el mareo, para un viaje, cuando el mismo veterinario en la misma consulta te da las
pastillas que puedas necesitar para el viaje de ida y el regreso y te va a cobrar eso nada más. O sea, es que ya también hay que ser en esta vida muy prácticos, porque luego son medicamentos que también tienen fecha de caducidad y no significa que porque hagamos un viaje al año que viene nos vayan a servir. Incluso el año que viene a lo mejor el animal ha cambiado de peso, hay que volver a ajustar dosis, hay que volver a consultar con el veterinario, eso es muy importante. O sea que una biodramina nosotros echando cálculos, no, ni por asomo. Tema de transporte ya más o menos tenemos alguna idea, pero si se produce el caso de que no pueden acompañarnos por cualquier circunstancia, el tema de residencias, ¿qué tenemos que comprobar para que se quedan en buenas condiciones en esas residencias? Hoy día, y sobre todo también con el tema de redes sociales, estamos acostumbrados cuando hacemos compras por Internet, que vemos la valoración de otros usuarios y comentarios de otros usuarios. Bien es cierto que puede haber un usuario muy enfadado y pone a caer de un burro el establecimiento y no es así. Ha habido un mal error y no es así. Y hay otros comentarios que solo son ok, no te dan más información y para ti luego eso es insuficiente. Ver un poco el panorama, si tienes alguna referencia cercana de algún amigo familiar que haya usado ese tipo de servicio, pero sobre todo visitar el centro previamente. Incluso visitar el centro, llamarles. ¿Puedo ir con el perro en cuestión? ¿Puedo ir con el animal? Y a ver el animal también cómo reacciona, porque son sitios donde ellos se excitan mucho, se ponen muy nerviosos porque hay ladridos de otros animales, olores que no conocen en absoluto, igual les entra ganas de jugar, que les entra miedo. Es decir, esto igual, hay perros que en los parques, sabes que son muy vivarachos con el resto de los animales que se encuentran y hay otros que no, que no se acerque el perro, que no se acerque el gato. Entonces, claro, según el carácter del animal que tenemos, así encajará mejor o no en estos sitios. Y advirtiéndoles, como te decía, ante las características propias del animal, ver un poco cómo reacciona. También se le puede dejar en periodos cortos, previamente, a ver el animal cómo lo pasa y que entienda que tú vas a volver a por él. En el mismo día le dejas unas horas y ver si te permiten ese periodo de prueba. Evidentemente, se da por entendido que son centros que tienen una serie, además, bastante severa de inspecciones en cuanto a normativa de seguridad, de higiene, etcétera. Pero muchas veces la intuición personal de ver cómo los empleados tratan a los animales te da buena sensación, no te da buena sensación, y eso es tremendamente importante. Es un poco también como el tema de las guarderías con los bebés. Dices, es que yo no quiero dejarlo en cualquier sitio ni en manos de cualquier persona, ¿no? Y siempre puede haber centros donde las cosas no vayan nada bien. Entonces, bueno, es como todo, hay opciones y quien no sea muy partidario de este tipo de solución, pues bueno, y pues igual cuenta con una red familiar que se haga cargo del animal, que normalmente también, pues por un tema económico, parece que es el primer recurso al que se acude. Pero considerando que no sea una sobrecarga para esa persona que te lo cuida, porque no deja de ser una responsabilidad muy grande. Entonces la gente, si le pasa lo que sea, pero con su familia, no conmigo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, valorarlas muy bien y tampoco sobrecargar a la gente, intentar un poco que sea de mutuo acuerdo. Y dar instrucciones muy precisas, claras, ¿no? Sí, de qué es lo que necesitan. Sí, aquello que, mira, esto le va a hacer daño, esto no se te ocurra dárselo, y en realidad es algo bastante sencillo, tampoco tiene por qué ocurrir nada nefasto. En el viaje, ya lo apuntabas, pero vamos a hacer precisión. El tema de la documentación que tienen que imprescindible. De hecho, ahora mismo también, con la reciente reforma de la Ley de Protección Animal en la Comunidad de Madrid, pues es tremendamente obligatorio y además que me parece fenomenal y es lo más normal llevar la cartilla, porque los animales es obligatorio que estén identificados con chip en el caso de perros, gatos y hurones. Y mucha gente no los tiene identificados. Entonces, la cartilla tiene que ir por delante. Si vamos a un sitio extranjero, es pasaporte. Es lo mismo, al final va a ser el número de chip, pero claro, ya con un certificado veterinario, vacunaciones, desparasitaciones. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas es algo evidente. Si tú tienes que acudir al veterinario en tu lugar de vacaciones, lo normal es que además de llevar el animal, lleves la documentación del animal para que él compruebe el tipo de vacunas que tiene, lo que no tiene, etcétera. Entonces, lo único que la normativa puede variar, pues lo que te decía, por ejemplo, la Ley de la Comunidad de Madrid, ya estamos, como somos muchos países en uno, entonces pueden variar las cosas de una comunidad autónoma a otra, pero bueno, en general, el tipo de normativa a la hora de desplazarnos en el automóvil es más a nivel nacional, pues llevar la documentación, eso te lo van a pedir en cualquier parte.
Consejos que sin duda habrán tomado muy buena nota muchos de nuestros oyentes, porque van a disfrutar de las vacaciones y no están de más para tenerlos en cuenta, y que no solo disfruten ellos, sino también sus compañeros, sus mascotas. Pilar Zamarra, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Hasta luego.